En la geografía de los territorios mexicanos que el mundo exterior conoce por un solo producto, sin entender nada de lo que ese producto realmente es, ni de las manos que lo producen, ni del precio humano que esas manos han pagado durante generaciones para mantener ese producto en las mesas y en los bares y en las tiendas especializadas de las ciudades que lo consumen con la facilidad perfecta de lo que siempre ha estado disponible, sin que ninguna disponibilidad requiera ningún pensamiento sobre su origen real. Existe un territorio que ha destilado durante siglos la bebida más compleja y más específica que ninguna región productora del mundo ha podido replicar exactamente con la misma profundidad, porque esa complejidad no viene de ninguna técnica que pueda ser transferida a ningún otro lugar, sino de la combinación específica de tierra y altitud y variedad de agave y conocimiento ancestral que solo existe en ese punto preciso de la geografía mexicana, y que los maestros mezcaleros que los habitan conocen con la profundidad que produce no el estudio sino el nacimiento en ese territorio y la formación de toda una vida en sus palenques específicos. Santiago Matatlán, Oaxaca. La capital mundial del mezcal. No como título turístico sino como descripción geográfica de la realidad productiva de ese municipio de los valles centrales, que concentra en sus laderas de agave y en sus palenques artesanales el mayor volumen y la mayor diversidad de producción de mezcal artesanal del planeta, con una densidad de conocimiento por kilómetro cuadrado que no tiene equivalente en ningún otro territorio productor de ninguna otra bebida espirituosa en ningún otro lugar del mundo. El mezcal de Santiago Matatlán no es el mezcal de la botella con gusano, que el turismo de los años 80 convirtió en el souvenir más predecible de Oaxaca, para el visitante que quería llevarse algo exótico, sin entender nada de lo que estaba llevando. Es algo completamente diferente, un producto de una complejidad organoléptica que los catadores más especializados del mercado internacional de espirituosos premium describen con el vocabulario que usarían para describir un Grand Cru de Borgoña o un whisky single malt de 20 años de barrica, con perfiles de sabor que el agave específico y el horno de tierra y las tinas de fermentación de madera y las ollas de barro de cada palenque específico producen con una individualidad que hace que el mezcal de un maestro sea irreproducible por cualquier otro maestro, aunque estén en el mismo municipio usando las mismas variedades de agave, porque el conocimiento que cada maestro tiene de su propio proceso específico es un conocimiento que no se transfiere con ninguna instrucción verbal, sino únicamente con décadas de presencia directa en ese palenque específico, aprendiendo de ese fuego específico y de ese agave específico, lo que ningún libro ha podido codificar completamente porque su complejidad supera cualquier sistema de codificación que el lenguaje humano haya producido hasta ahora, para describir el conocimiento de los procesos vivos. En marzo de 2022, un grupo de 14 hombres armados llegó al palenque de la familia Bautista en las laderas de Santiago Matatlán, convencido de que había identificado el objetivo más rentable de su temporada de operaciones en los valles centrales de Oaxaca, un palenque de producción artesanal con contratos de exportación directa para el mercado americano y europeo, operado por una familia que llevaba 4 generaciones en ese territorio sin protección institucional visible y sin ningún elemento en su perfil que su evaluación inicial hubiera identificado como una variable que complicara el resultado que su modelo de operación había producido consistentemente en los otros productores artesanales de la región donde había aplicado el mismo proceso con el mismo resultado. 14 hombres entraron a ese palenque ese marzo. Las tinas de fermentación con el mezcal en su temperatura específica del proceso de destilación nocturna de los valles centrales de Oaxaca los esperaban con el calor y la concentración de alcohol que la temporada de máxima producción de marzo produce en los palenques artesanales de Santiago Matatlán, y con los únicos hombres en esas laderas específicas que sabían exactamente lo que esas tinas podían hacer, cuando el maestro que controlaba su proceso les pedía que hicieran algo diferente de producir el mezcal más complejo y más específico del territorio, que el mundo exterior llama la capital mundial del mezcal, sin entender completamente lo que esa denominación significa para los hombres que llevan 4 generaciones destilando en ese punto específico de los valles centrales de Oaxaca. Esta es la historia de los guardianes del maguey, de lo que construyeron durante 100 años en esas laderas de agave que el Estado decidió que no necesitaban más protección que la que ellos mismos pudieran darse, y de lo que las tinas de fermentación del palenque Bautista procesaron en 19 minutos una noche de marzo de 2022, que ningún registro oficial de ninguna dependencia del gobierno del Estado de Oaxaca tiene en sus archivos, porque el humo del palenque artesanal de Santiago Matatlán
No distingue entre lo que produce mezcal de primera calidad y lo que produce simplemente humo, y el humo de los valles centrales de Oaxaca, en marzo, se lleva todo lo que el fuego y el tiempo y el conocimiento de 4 generaciones de maestros mezcaleros le confían con la misma discreción perfecta que ha mantenido durante 100 años de destilación en ese palenque específico, sin que ninguna inspección de ninguna autoridad sanitaria o fiscal haya encontrado nunca nada diferente del humo y el agave y el mezcal que los Bautista y los guardianes del maguey han producido en ese lugar desde antes de que ningún registro oficial tuviera memoria de cuándo comenzó ese fuego. Para comprender con la exactitud que esta historia exige la dimensión real de lo que ocurrió en las tinas de fermentación del Palenque Bautista en esa noche de marzo, es absolutamente indispensable conocer primero a estos hombres en la totalidad de su capacidad técnica y humana, no como productores artesanales de mezcal de un palenque de Santiago Matatlán, que el Consejo Regulador del Mezcal tenía registrados en sus bases de datos con la categoría de productor artesanal, con denominación de origen y contratos de exportación directa y acceso a ciertos programas de apoyo que en la práctica del territorio específico de los valles centrales de Oaxaca tenían la misma aplicabilidad real que cualquier otro beneficio institucional diseñado en una oficina de la Ciudad de México, para una realidad que sus diseñadores conocían únicamente a través de las cifras de exportación que el propio sector reportaba cada año, con la resignación del hombre que sabe que el formulario no tiene ninguna casilla para describir lo que realmente ocurre en su territorio, cuando el Estado decide que proteger ese territorio no es su responsabilidad, porque el costo político de enfrentar lo que ocurre en él supera el beneficio que esa protección produciría en los indicadores que los funcionarios responsables de esa decisión necesitan mostrar en sus informes de gestión, sino como lo que realmente eran en su dimensión más profunda y más técnicamente específica, maestros de un proceso de destilación artesanal que combina el conocimiento del agave silvestre y cultivado de los valles centrales de Oaxaca con el dominio de sistemas de producción que en su palenque específico habían alcanzado un nivel de sofisticación que ninguna visita de ningún inspector de certificación del Consejo Regulador del Mezcal había cuestionado nunca, porque los resultados que ese proceso producía en la complejidad y en el perfil organoléptico del mezcal que llegaba a los importadores de exportación eran consistentemente superiores a los estándares que los protocolos de denominación de origen artesanal exigían. La familia Bautista llevaba operando en su palenque específico de Santiago Matatlán desde 1922, año en que el bisabuelo del patriarca actual había establecido el proceso de destilación inicial con las primeras ollas de barro que él mismo había diseñado, basándose en el conocimiento de los palenques de sus propios ancestros que se perdía en la memoria oral de la familia más allá del punto donde cualquier documento podía verificarlo, porque ese conocimiento había existido en esas familias durante suficiente tiempo para que su origen fuera anterior a cualquier sistema de registro que el Estado mexicano hubiera establecido en esos territorios. En 100 años de operación familiar en ese palenque específico, la familia Bautista había construido no simplemente una operación de producción artesanal de mezcal, sino un sistema integrado de cultivo y cosecha de agave, y tostado en horno de tierra y molienda, y fermentación en tinas de madera y destilación en olla de barro que representaba en su totalidad el patrimonio técnico más completo y más exclusivo de todo el municipio de Santiago Matatlán, con cada etapa del proceso conteniendo una conocimiento específico que no existía en ningún otro palenque de la región en exactamente la misma forma, porque 100 años de práctica continua en ese palenque específico habían producido variaciones y refinamientos en cada etapa que eran únicamente de la familia Bautista, y que hacían su mezcal reconocible para los catadores especializados que conocían ese perfil específico como se reconoce la firma de un artista en una obra sin necesidad de ver la firma misma. Al frente del palenque en el momento en que esta historia ocurrió, estaba don Celestino Bautista Mendoza, 65 años, maestro mezcalero de 4ª generación directa, con una presencia física que los valles centrales de Oaxaca habían construido con la metodología específica que ese territorio aplica a todos los hombres que permanecen en él durante suficiente tiempo. Esa combinación específica de piel oscurecida por el humo permanente del palenque y manos marcadas por el trabajo con él. Agave desde los 7 años y cuerpo compacto y resistente del hombre que ha cargado piñas de agave en ladera pronunciada durante toda su vida adulta y que ha pasado miles de noches de destilación junto al fuego, con esa presencia física que el calor y el humo y el trabajo nocturno producen en el hombre que los ha experimentado durante suficientes años, para que esas condiciones hayan dejado de ser condiciones extremas y se hayan convertido simplemente en el ambiente normal de su trabajo.
Don Celestino tenía en su piel el olor específico del maestro mezcalero de Oaxaca, esa combinación de humo de encino y agave cocido y alcohol de destilación que ningún jabón elimina completamente del hombre que ha pasado suficientes horas junto al fuego del palenque para que ese olor se haya incorporado a su piel con la permanencia de las cosas que se aprenden muy temprano y que el cuerpo no olvida independientemente del tiempo que pase, sin renovar la experiencia que las produjo. Sus ojos tenían esa cualidad específica del maestro mezcalero nocturno que ha aprendido a leer el color de la llama y el comportamiento del vapor de destilación en condiciones de oscuridad casi completa, con la precisión que el catador más sofisticado del mercado premium aplica a la copa de mezcal que tiene frente a él. Porque en el palenque artesanal de Santiago Matatlán, el fuego y el vapor comunican al maestro que los lee correctamente la misma información que los instrumentos de medición modernos comunican en los procesos industrializados, con la diferencia de que la lectura del fuego y del vapor requiere el conocimiento depositado por 100 años de práctica familiar y no simplemente la capacidad de leer un número en una pantalla. Su hijo mayor, Evaristo, de 43 años, era el maestro de las tinas de fermentación, el especialista en el proceso que transforma el aguamiel del agave cocido en el líquido fermentado que la destilación posterior convierte en mezcal. Las tinas de fermentación del palenque bautista no eran simplemente recipientes de madera en el sentido genérico con que cualquier descripción superficial del proceso mezcalero podría referirse a ellas. Eran sistemas de fermentación viva que Evaristo había perfeccionado durante 20 años de observación directa del comportamiento de la fermentación del agave de los valles centrales de Oaxaca, en las condiciones específicas de temperatura y humedad y microbiota del palenque bautista que hacían que el proceso de fermentación en esas tinas específicas produjera un perfil de compuestos aromáticos que no se replicaba en ninguna otra tina de ningún otro palenque de Santiago Matatlán, porque las microbiota de esas tinas específicas era el resultado de 100 años de fermentaciones continuas que habían seleccionado y enriquecido los microorganismos específicos que producían ese perfil y que vivían en la madera de esas tinas con la permanencia de los organismos que han encontrado su ambiente óptimo y que no tienen ninguna razón para abandonarlo. Evaristo conocía el comportamiento de esa fermentación con la profundidad del especialista que ha observado ese mismo proceso en esas mismas tinas durante 20 años en todas las condiciones climáticas que los valles centrales de Oaxaca producen a lo largo del año. Sabía exactamente qué temperatura alcanzaba la mezcla en fermentación en cada etapa del proceso bajo cada condición exterior. Sabía cuándo la fermentación había alcanzado el punto óptimo para la destilación verificándolo con los métodos artesanales que su padre le había transmitido, y sabía también, con la precisión específica del especialista que ha llevado su conocimiento hasta sus límites más extremos durante suficientes años de práctica directa, exactamente qué ocurría en las tinas cuando la fermentación alcanzaba temperaturas que el proceso normal nunca requería, pero que las condiciones específicas de marzo en el palenque bautista con el fuego del horno de tierra, operando en su máxima capacidad nocturna podían producir en las tinas más cercanas al horno cuando el maestro que controlaba el proceso les pedía que hicieran algo diferente de fermentar agave para mezcal de primera calidad. El segundo hijo de don Celestino, Tranquilino, de 40 años, era el maestro del horno de tierra, el especialista en el proceso de tostado del agave, que determinaba el perfil ahumado específico del mezcal del palenque bautista y que requería un conocimiento del fuego y de la tierra y del agave, que ningún manual podía transmitir completamente, porque ese conocimiento existía únicamente en la experiencia directa de haber supervisado cientos de hornadas en ese horno específico en todas las condiciones que los valles centrales de Oaxaca producen a lo largo del año. El horno de tierra del palenque bautista era una excavación específica en el suelo de las laderas de Santiago Matatlán que la familia había perfeccionado durante 100 años de uso continuo, hasta que la geometría y la profundidad y el tipo de piedra volcánica que recubría sus paredes producían en el tostado del agave un perfil de compuestos ahumados, que era la firma más reconocible del mezcal bautista en el mercado de exportación, más reconocible incluso que cualquier elemento de la etiqueta o el empaque, porque ese perfil específico de humo de encino y agave tostado en piedra volcánica de los valles centrales no podía ser imitado por ningún proceso que no usara exactamente ese horno, en exactamente ese suelo, con exactamente ese conocimiento del fuego que Tranquilino había heredado de su padre, con las modificaciones que 15 años de práctica propia habían añadido al conocimiento heredado. Tranquilino sabía también con esa especificidad del maestro del fuego, que ha llevado su conocimiento hasta los límites más extremos del proceso, exactamente qué temperatura alcanzaba el horno de tierra en sus condiciones de máxima carga nocturna de marzo, y cómo esa temperatura se propagaba desde el horno hacia las tinas de fermentación adyacentes, con la geometría específica del palenque bautista, que ningún otro palenque de Santiago Matatlán replicaba exactamente porque ningún otro palenque había
sido construido en esa posición específica de la ladera, con esa orientación específica respecto al viento nocturno de los valles centrales, que Tranquilino conocía como el tercer componente del proceso de tostado después del fuego y la piedra. El tercer hijo, Fortino, de 37 años, era el maestro de la destilación en olla de barro, el especialista en la fase final del proceso que convertía el líquido fermentado de las tinas en el mezcal que los importadores de exportación pagaban a precio premium. La destilación en olla de barro del Palenque Bautista era un proceso de una complejidad técnica que su apariencia externa de simplicidad artesanal ocultaba completamente para el observador, que no tenía el conocimiento específico del proceso para entender lo que estaba mirando, porque las ollas de barro en que Fortino realizaba la destilación eran sistemas de transferencia de calor y de concentración de vapores de alcohol que requerían un control continuo de múltiples variables simultáneas para producir el perfil de destilado que el Palenque Bautista había establecido como su estándar de exportación durante 100 años de práctica acumulada. Fortino conocía el comportamiento de esas ollas de barro en todas sus condiciones de operación, con la profundidad del especialista que ha realizado miles de destilaciones en esos mismos recipientes y que sabe exactamente qué temperatura del fuego produce, qué comportamiento del vapor, en qué momento de la destilación y qué significa cada cambio en el sonido y el aroma del proceso para el resultado final que la olla va a producir cuando el ciclo de destilación se complete. Y sabía también con esa precisión del maestro de destilación que ha llevado su conocimiento hasta sus límites más extremos, exactamente qué producía la olla de barro, cuando la temperatura del fuego que la calentaba superaba los parámetros del proceso normal de destilación artesanal hacia los parámetros donde el vapor de alcohol concentrado de la fermentación de agave adquiría propiedades que ningún protocolo de producción de mezcal artesanal contemplaba en sus estándares, pero que Fortino conocía. Con la completitud del especialista que ha visto su proceso en todos sus estados posibles, incluyendo los estados que el proceso normal nunca requiere. Los otros mezcaleros permanentes del Palenque, 12 en total entre la familia extendida y los trabajadores de confianza que llevaban más de una década en el proceso de producción de los Bautista, tenían entre 22 y 57 años y representaban el espectro completo de conocimiento y especialización que el proceso de producción artesanal de mezcal requería en todas sus dimensiones, desde el corte y transporte de las piñas de agave en las laderas hasta el empaque y la documentación de exportación. Cada uno de ellos había pasado la totalidad de su vida laboral en ese palenque específico de Santiago Matatlán o en los palenques adyacentes de las familias cooperativistas, que compartían las mismas condiciones de producción y el mismo proceso artesanal, y su conocimiento de las tinas de fermentación y del horno de tierra y de las ollas de barro del Palenque Bautista era el conocimiento acumulado de años de trabajo directo, con el proceso en todas sus condiciones a lo largo de las temporadas de 1900. Producción que los valles centrales de Oaxaca producen con la regularidad de los ciclos del agave, que no tienen ninguna consideración especial para ninguna urgencia humana, porque llevan suficientes siglos creciendo en esas laderas específicas, para haber dejado de necesitar ninguna razón adicional para continuar haciéndolo. Las tinas de fermentación del Palenque Bautista eran 8 recipientes de madera de diferentes tamaños, distribuidos en el área de fermentación del Palenque, con volúmenes que iban desde los 500 hasta los 2000 litros de capacidad y con esa madera específica de los valles centrales de Oaxaca, que 100 años de uso continuo habían impregnado con la microbiota del proceso de fermentación del agave Bautista hasta que la madera misma era parte activa del proceso de producción y no simplemente un contenedor pasivo del líquido que fermentaba en su interior. La temperatura que el líquido en fermentación alcanzaba en las tinas más grandes del Palenque Bautista durante las noches de marzo, cuando el horno de tierra operaba en su máxima capacidad nocturna, y el calor irradiado del horno sumaba su efecto a la temperatura propia de la fermentación activa, era la temperatura más alta que el proceso artesanal del Palenque Bautista producía en condiciones normales de operación, una temperatura que Evaristo había aprendido a leer en la superficie de la mezcla, en fermentación con los mismos métodos artesanales que su padre le había transmitido y que en condiciones normales indicaba el punto de máxima actividad fermentativa que el proceso requería para producir el perfil de compuestos aromáticos específico del mezcal Bautista. Y esa temperatura en las tinas de marzo con el horno de tierra en máxima capacidad nocturna era la temperatura que el plan de don Celestino requería para el propósito que esa noche de marzo iba a poner en práctica con la frialdad técnica del maestro mezcalero que conoce su proceso en todos sus estados posibles y que sabe exactamente lo que ese proceso puede hacer cuando se le pide que haga algo diferente de producir el mezcal más complejo y más específico del territorio que el mundo exterior llama la capital mundial del mezcal.
La activación de don Celestino Bautista Mendoza, como algo diferente de lo que había sido durante 65 años de vida, como maestro mezcalero de cuarta generación en las laderas de Santiago Matatlán, no ocurrió en el Hospital Regional de Oaxaca de Juárez, donde don Ireneo había muerto sin recuperar la conciencia, ni en la Fiscalía Regional de Tlacolula, donde el agente ministerial había asignado el folio con la expresión del funcionario que procesa un caso que su institución no tiene capacidad de resolver en los plazos que la realidad del territorio exige. Ocurrió en el Palenque Bautista una noche de diciembre cuando el fuego del horno de tierra estaba en su fase de máxima temperatura y el olor del encino ardiendo y el agave cocido llenaba el aire de las laderas de Santiago Matatlán, con esa presencia específica que don Celestino había respirado desde antes de tener memoria, y que esa noche tenía una cualidad diferente de todas las noches anteriores, porque era la primera noche después de la muerte de don Ireneo en que don Celestino estaba solo en el Palenque con el fuego y con la certeza completa de que el Estado mexicano no iba a resolver lo que el Estado mexicano había clasificado en su folio como un asunto de coordinación interinstitucional con plazos variables. Sumergió el termómetro artesanal en la tina número 1, con el gesto de 60 años de repetición, y leyó la temperatura con la atención del maestro que interpreta ese número como el índice de todo lo que está ocurriendo en la fermentación en ese momento. Y lo que el termómetro le comunicó esa noche sobre la tina número 1 no era diferente de lo que le había comunicado en cualquier otra noche de diciembre de los 60 años anteriores. Pero la lectura de esa noche específica activó en don Celestino una comprensión de las propiedades de temperatura de ese proceso que había estado presente en su conocimiento técnico durante toda su vida como maestro mezcalero, sin haber sido nunca aplicada al propósito específico que esa noche comenzó a tomar forma en su mente con la claridad de los planes que no se construyen desde cero, sino que emergen de un conocimiento que ya existía completamente y que solo necesitaba la pregunta correcta para reorganizarse en una dirección que nunca había tomado antes. Esa noche, don Celestino habló con Evaristo durante más de 3 horas, sentados en los bancos junto a las tinas número 1 y número 2, con el termómetro artesanal sobre el banco entre los dos, como la referencia técnica concreta de lo que estaban discutiendo, porque todo lo que don Celestino le explicó a Evaristo esa noche sobre el plan era técnico en su totalidad, sin ningún elemento de emoción entendida como declaración, ni ninguna referencia a don Ireneo más allá de la mención inicial que estableció el contexto sin elaborarlo porque Evaristo no necesitaba que el contexto fuera elaborado para entender completamente lo que su padre le estaba proponiendo. Era una conversación sobre las propiedades de temperatura de las tinas de fermentación del Palenque Bautista, en las condiciones específicas de marzo, cuando el horno de tierra opera en su máxima capacidad nocturna, y el calor irradiado del horno suma su efecto a la temperatura propia de la fermentación activa, sobre el sistema de canales de conducción de calor entre el horno y las tinas que Tranquilino conocía con la precisión del maestro del horno, que ha observado ese flujo térmico durante 15 años de temporadas de producción y que podía modificar la dirección y la intensidad de ese flujo con ajustes específicos en la posición de las piedras volcánicas que regulaban la transferencia de calor entre el horno y el área de fermentación, y sobre la geometría específica del Palenque Bautista, que la disposición centenaria de sus elementos había producido con la eficiencia de los constructores que no habían tenido ningún otro propósito en mente que la optimización del proceso de producción de mezcal, pero que en esa optimización habían creado inadvertidamente una geometría que para el propósito específico del plan tenía propiedades que ningún palenque de diseño deliberado para ese propósito podría haber producido con la misma naturalidad. Evaristo escuchó con la atención del especialista que está evaluando la viabilidad técnica de una operación mientras su padre la describe, haciendo las preguntas precisas que identifican los puntos de incertidumbre del plan, y cuando don Celestino terminó, Evaristo permaneció en silencio durante el tiempo que tardó en completar la verificación mental de cada elemento del plan contra su conocimiento de las tinas y del proceso de fermentación. Luego dijo que era técnicamente viable con una condición, que la temperatura del horno de tierra debía alcanzar y mantener durante las 2 horas previas al viernes la temperatura de máxima irradiación hacia el área de fermentación, que Tranquilino conocía como el límite superior del proceso normal, y que en las condiciones de marzo con el viento nocturno de los valles centrales en la dirección específica, que ese mes produce con mayor frecuencia el Palenque Bautista podía alcanzar con la consistencia que el plan requería. Don Celestino asintió y dijo que tenían hasta el jueves para tener todo en posición. Tranquilino recibió su parte del plan de don Celestino con la economía de palabras que la tradición operativa del Palenque Bautista usaba para todas las instrucciones técnicas importantes.
Lo que Tranquilino necesitaba preparar era la configuración específica del horno de tierra para el viernes, no la configuración de la destilación normal de temporada, sino una configuración de irradiación máxima hacia el área de las tinas número 1 y número 2 y número 3, que requería modificaciones en la disposición de las piedras volcánicas del canal de conducción de calor que Tranquilino había diseñado durante los días de preparación, con el conocimiento de ese sistema térmico que 15 años de observación directa habían depositado en él con la profundidad que solo produce el contacto diario durante tiempo suficiente para que el conocimiento de un sistema pase del nivel consciente al nivel del instinto que sabe sin necesidad de medir. Hizo 2 preguntas a don Celestino sobre la temperatura objetivo en las tinas número 1 y 2, durante la fase de máxima irradiación, y sobre el tiempo sostenido que el plan requería mantener esa temperatura. Y don Celestino le respondió con los números exactos que Evaristo había calculado durante la conversación de la noche anterior. Tranquilino dijo que el miércoles por la noche realizaría la prueba de configuración del horno sin carga de agave para verificar que el flujo térmico hacia las tinas producía la temperatura objetivo en el tiempo que el plan requería, y que si la prueba confirmaba los cálculos, el jueves por la tarde el horno estaría en la configuración correcta para el viernes. Don Celestino asintió y dijo que esa prueba era el elemento más crítico del plan, y que Tranquilino debía realizarla con la misma atención que aplicaba a las destilaciones de mayor valor de la temporada. Fortino preparó durante los 3 días previos al viernes la escenografía de la destilación nocturna de máxima calidad de temporada, que don Celestino había descrito al representante como el espectáculo que justificaba la visita personal del líder del grupo. El mezcal en proceso de destilación que Fortino dispuso en las ollas de barro del área de destilación tenía exactamente el aspecto y el aroma que don Celestino había prometido, ese vapor específico del alcohol de agave en destilación artesanal que los catadores especializados del mercado de exportación identificaban como la señal más confiable del proceso artesanal auténtico, y que los importadores americanos y europeos que ocasionalmente visitaban el palenque reconocían como el elemento más irreproducible de todo el proceso de producción del mezcal Bautista. Las tinas número 1 y número 2 y número 3 tenían en la tarde del jueves exactamente el aspecto de las tinas en plena fermentación activa de temporada máxima de marzo, con el líquido en el estado específico de actividad fermentativa que Evaristo había preparado durante los días anteriores, con las modificaciones en la temperatura y en la concentración de la mezcla que el plan requería para que las tinas estuvieran en el punto exacto de temperatura y actividad que el viernes por la noche con -100°C. El horno en máxima irradiación producirían el resultado que el plan calculaba. Todo el aspecto del palenque Bautista el jueves por la tarde era exactamente el aspecto que cualquier inspector del Consejo Regulador del Mezcal habría reconocido como un palenque artesanal en su mejor momento de la temporada de producción de marzo, sin ningún elemento visible que indicara que ese palenque había sido preparado con un propósito adicional al de producir el mezcal más complejo y más específico del territorio, que el mundo exterior llama la capital mundial del mezcal. Los 12 mezcaleros permanentes del palenque recibieron sus instrucciones específicas de Evaristo durante los 2 días previos al viernes, con la discreción que la situación requería, y que en el palenque Bautista no requería las mismas precauciones que en contextos donde la información pudiera llegar a receptores externos no deseados, porque el palenque era un espacio donde la confianza entre la familia extendida y los trabajadores de largo plazo había sido construida durante décadas de trabajo, compartido en condiciones que crean entre los hombres que las experimentan juntos, el tipo de lealtad que no requiere verificación adicional porque ha sido verificada en cada temporada de producción de los años anteriores. Cada mezcalero recibió su posición específica en el área de fermentación y en los accesos al palenque para la noche del viernes, su función particular dentro de la secuencia del plan y la instrucción de comportarse durante todo el tiempo anterior a la llegada del grupo, con la normalidad completa del trabajador, que tiene una destilación nocturna de máxima calidad programada para ese viernes, porque el palenque había decidido aprovechar las condiciones específicas de temperatura de la madrugada de -100°C. Marzo en los valles centrales para una destilación de calidad superior que justificaba el esfuerzo adicional. Ninguno de los dos se hizo preguntas que fueran más allá de lo estrictamente necesario para ejecutar su función en la secuencia del plan, porque en la cultura operativa del palenque Bautista, la confianza en la decisión del maestro mayor era una variable que 100 años de historia habían establecido con la solidez de los principios que no necesitan ser declarados porque están presentes en cada acción de cada hombre que ha trabajado en ese palenque durante suficiente tiempo para que el palenque mismo los haya formado en ellos con la permanencia de lo que se aprende no en ninguna escuela, sino en el trabajo directo con el fuego y el agave y el mezcal de las laderas de Santiago Matatlán durante toda una vida.
La llamada que Evaristo realizó al representante del grupo para confirmar los detalles del viernes fue hecha desde el borde de la tina número 3, con el sonido específico del fuego del horno de tierra y el vapor de la fermentación activa detrás de su voz. Ese sonido y ese aroma del palenque artesanal en plena operación nocturna, que Evaristo había elegido como fondo de la llamada, porque era la combinación de señales sensoriales que comunicaba con más precisión que cualquier descripción verbal la naturaleza del territorio que el grupo creía que estaba adquiriendo. Le confirmó al representante que el viernes en la noche tendría el primer pago listo y que la propuesta adicional que don Celestino quería presentar al líder requería que éste viera personalmente las tinas en condiciones de fermentación máxima de marzo, porque la propuesta involucraba el uso del sistema de fermentación y destilación del palenque para cierto tipo de procesamiento que el grupo podría necesitar en la región y que nadie en Santiago Matatlán tenía la capacidad técnica de manejar con la calidad y la discreción que ese tipo de procesamiento requería, excepto don Celestino con su palenque específico y su conocimiento de 100 años de proceso artesanal. El representante confirmó que el líder llegaría el viernes con su gente para el pago y para ver el palenque y para escuchar la propuesta. Evaristo cerró la llamada y permaneció un momento escuchando el fuego del horno de tierra, con la atención del maestro mezcalero que lee en el sonido y el color de la llama el estado exacto del proceso en ese momento, con la misma facilidad con que otros hombres leen instrumentos de medición, porque 20 años de observación directa de ese mismo fuego, en ese mismo horno, han depositado en él un conocimiento que ningún instrumento puede reemplazar completamente. La prueba de configuración del horno que Tranquilino realizó el miércoles por la noche confirmó con los números exactos que el flujo térmico hacia las tinas número 1 y 2 y 3, con la disposición modificada de las piedras volcánicas del canal de conducción, producía en las tinas la temperatura objetivo que el plan requería en el tiempo que Evaristo había calculado como necesario para que el proceso en la fase de ejecución del viernes funcionara con la eficiencia que la operación exigía. Tranquilino presentó los resultados a don Celestino, con la precisión del especialista que sabe que en el manejo de sistemas térmicos los números son más importantes que cualquier descripción verbal de lo que el sistema hace. Y don Celestino incorporó esos números a su modelo mental del plan con la satisfacción específica del maestro mezcalero que ha verificado que su proceso está en los parámetros correctos antes de iniciar la destilación más importante de la temporada. El jueves por la tarde, el horno de tierra estaba en la configuración correcta con las piedras volcánicas del canal de conducción en las posiciones exactas que la prueba del miércoles había confirmado como las posiciones que producían el flujo térmico objetivo hacia las tinas del área de fermentación, y Tranquilino comenzó el proceso de encendido con la metodología específica que la configuración de máxima irradiación requería, diferente del encendido de la destilación normal de temporada, en el ritmo y en la distribución de la leña de encino que producía el patrón de temperatura interna del horno que el flujo térmico objetivo necesitaba. Don Celestino hizo el recorrido final del palenque solo en la noche del jueves, con la linterna de trabajo apagada porque en el palenque Bautista, en la noche de marzo, el fuego del horno de tierra producía suficiente luz para que el maestro que conocía ese espacio desde los 7 años pudiera caminar cada uno de sus elementos con la misma precisión que con cualquier fuente de iluminación artificial, verificando cada posición de cada elemento del plan con la atención del hombre que estás, confirmando que el proceso está listo para hacer exactamente lo que 100 años de conocimiento del fuego y del agave y de las tinas de fermentación de las laderas de Santiago Matatlán le han enseñado que puede hacer cuando se le pide que haga algo diferente de producir el mezcal más complejo y más específico de la capital mundial del mezcal. Cuando terminó el recorrido, se sentó en su banco junto a la tina número 3 y permaneció en el silencio del palenque, escuchando el fuego con la atención de 60 años que le permitía leer en el sonido de la llama y en el movimiento del calor en el aire del palenque, exactamente lo que estaba ocurriendo en cada elemento del proceso, sin necesidad de ninguna otra fuente de información, con el termómetro artesanal en la mano y la vista puesta en el fuego del horno de tierra que en la oscuridad de 1900 la ladera de Santiago Matatlán tenía ese color específico de la llama de encino en su fase de máxima temperatura, que don Celestino había estado mirando desde antes de tener memoria y que esa noche específica tenía la cualidad que tienen los fuegos que conocemos completamente cuando los miramos, sabiendo que mañana van a producir algo diferente de lo que han producido siempre. No porque el fuego haya cambiado, sino porque el hombre que lo mira ha decidido pedirle que sea todo lo que puede ser y no
simplemente lo que la temporada de mezcal de exportación ha necesitado que sea durante todos los años anteriores, en que ese fuego ha sido simplemente el fuego del Palenque Bautista, y no algo más grande y más permanente que el Palenque, pero que el Palenque y su fuego específico de las laderas de Santiago Matatlán han hecho posible con la misma eficiencia con que han hecho posible durante 100 años todo lo que los Bautista y los guardianes del maguey han construido en ese territorio que es suyo. Con la profundidad que solo da el conocimiento de cada tina y cada horno y cada olla de barro, durante toda una vida de trabajo, con el fuego que el mundo exterior llama mezcal, y que en Santiago Matatlán es simplemente la forma que el agave y la tierra, y el fuego, y el hombre que los conoce completamente toman cuando el tiempo y el proceso los han llevado hasta su conclusión natural. El viernes amaneció en las laderas de Santiago Matatlán con ese cielo específico de marzo, en los valles centrales de Oaxaca, que los maestros mezcaleros de la familia Bautista conocen como el cielo de la temporada máxima, despejado desde la primera hora con esa transparencia específica del aire de altitud en marzo, que no tiene ninguna partícula de humedad que atenúe la intensidad del sol antes de que llegue a las laderas de agave, y que produce en Santiago Matatlán durante las horas centrales del día una temperatura que combina el calor del sol de los valles centrales con la frescura específica de la altitud, para crear exactamente las condiciones que el agave maduro de las laderas de Oaxaca necesita para desarrollar en sus últimas semanas, antes del corte, las propiedades de almidón y de azúcar, que el proceso de tostado y fermentación y destilación del Palenque Bautista transforma en el mezcal que los importadores de exportación pagan a precio premium sin negociación posible. Don Celestino había considerado marzo en el plan con la misma atención con que había considerado cada otra variable, porque en las laderas de Santiago Matatlán, marzo no era simplemente el mes de mayor producción, sino el mes donde el horno de tierra y las tinas de fermentación alcanzaban la combinación de temperatura y actividad que el plan de Evaristo requería. La convergencia específica del calor irradiado del horno en su configuración de máxima temperatura nocturna y la fermentación activa en 1906. Las tinas número 1 y 2 y 3 en su fase de mayor actividad que hacía del área de fermentación del Palenque Bautista en marzo, el ambiente más específicamente hostil para el cuerpo humano, no protegido de todas las instalaciones de producción mezcalera de Santiago Matatlán, en las condiciones que Tranquilino había preparado durante los 3 días anteriores, con la precisión del maestro del horno que conoce su sistema térmico, con la completitud que produce 15 años de observación directa en 1900 y ese horno específico. Durante todo el viernes, el Palenque funcionó con la normalidad que don Celestino había instruido que funcionara, con los mezcaleros en sus posiciones habituales realizando las tareas de la jornada de producción con la eficiencia de siempre, y las tinas número 1 y 2 y 3, mostrando exactamente el estado de fermentación activa de máxima temporada que don Celestino había descrito al representante como el espectáculo que justificaba la visita personal del líder del grupo, el líquido con el color y el movimiento superficial y el aroma específico de la fermentación del agave cocido en su fase de mayor actividad que cualquier maestro mezcalero de Santiago Matatlán habría reconocido como el punto exacto que precede a la destilación de mayor calidad de la temporada. El fuego del horno de tierra estaba en la fase de mantenimiento que precede a la destilación nocturna con Tranquilino, verificando cada hora la temperatura interna con el termómetro de contacto que su padre le había transmitido como el instrumento más confiable del Palenque para ese tipo de medición, confirmando que la configuración de las piedras volcánicas del canal de conducción estaba produciendo el flujo térmico hacia las tinas con la consistencia que la prueba del miércoles había confirmado como el parámetro correcto para el plan. El aspecto del Palenque Bautista en esa tarde de viernes era exactamente el aspecto que cualquier importador de mezcal artesanal que visitara las instalaciones habría reconocido como un palenque en su mejor momento de la temporada de marzo, sin ningún elemento visible que indicara que ese palenque había sido preparado con un propósito adicional al de producir el mezcal más complejo y más específico del territorio que el mundo exterior llama la capital mundial del mezcal. A las 6 de la tarde, con el sol de los valles centrales iniciando su descenso hacia el horizonte de las laderas y la temperatura exterior comenzando su descenso nocturno, con la velocidad específica de la altitud de Oaxaca, que en marzo produce los cambios térmicos más rápidos del año después del mediodía, Evaristo verificó el estado de las tinas número 1 y 2 y 3 con el termómetro artesanal y registró mentalmente las lecturas con la precisión que 20 años de lectura de ese mismo instrumento en esas mismas tinas habían construido en él.
Las temperaturas estaban exactamente en los parámetros que el plan requería para la fase inicial, el resultado de 3 días de preparación del proceso de fermentación que Evaristo había llevado con la atención del especialista, que sabe que en el manejo de sistemas de fermentación viva, los detalles de la preparación determinan completamente los resultados de la ejecución y que ninguna corrección posterior puede compensar un error en la fase de preparación. Tranquilino confirmó que el horno de tierra estaba en la temperatura de transición hacia la fase de máxima irradiación que el plan requería para las 9 de la noche, que los primeros resultados de la configuración modificada de las piedras volcánicas estaban produciendo el flujo térmico hacia las tinas con la dirección y la intensidad que la prueba del miércoles había verificado como los parámetros correctos. Los 12 mezcaleros tomaron sus posiciones en el área de fermentación y en los accesos al palenque con la naturalidad de los hombres que están preparándose para una destilación nocturna de máxima calidad, que era una actividad que el Palenque Bautista realizaba regularmente durante los meses de mayor producción, porque las horas nocturnas de marzo en los valles centrales tenían condiciones de temperatura y humedad del aire que producían en el vapor de destilación una concentración específica de compuestos aromáticos que las horas diurnas no replicaban exactamente, y cuya presencia en el palenque en la noche del viernes no tenía ningún aspecto de anormalidad para ningún observador que no supiera exactamente qué estaba buscando. Don Celestino se instaló en su banco junto a la tina número 3, con el termómetro artesanal sobre el banco, y un jarro de mezcal de primera destilación con 2 vasos que había colocado con la misma lógica con que en cada uno de los casos anteriores de esta serie los protagonistas habían preparado la escenografía de la rendición aceptada que el receptor esperaba encontrar, y esperó al líder con la paciencia específica del maestro mezcalero que ha aprendido durante 65 años que el mezcal no se puede apurar y que el tiempo que el proceso requiere es el tiempo que requiere independientemente de cualquier urgencia que el hombre que lo espera pueda sentir. El líder llegó a las 8:50 con 13 hombres en 4 vehículos que estacionaron en el área de acceso del palenque con la eficiencia del grupo que ha realizado ese tipo de llegada, suficientes veces para tenerla completamente rutinizada, 14 en total contando al líder, todos ellos con la actitud del grupo que llega a completar un trámite que considera ya resuelto en sus elementos fundamentales. El líder era un hombre de unos 41 años de complexión media con esa condición física del hombre que ha delegado el trabajo físico durante suficiente tiempo para que su cuerpo haya perdido la especificidad del hombre de campo sin haber adquirido completamente la del hombre de ciudad. Con manos que ya no mostraban ningún trabajo con la tierra o con el fuego, pero que en su estructura todavía guardaban el registro de los años anteriores. Caminó hacia don Celestino con esa lentitud del hombre que usa su propio ritmo como instrumento de demostración de poder. Y tomó el sobre de efectivo que don Celestino tenía sobre el banco, con el gesto del hombre que acepta lo que le corresponde. Sirvió el mezcal de primera destilación con la soltura de quien se siente en casa sin entender nada de lo que está bebiendo, ni del proceso que lo produjo, ni del hombre que lo mira beber desde el banco junto a la tina número 3, y preguntó por él, Palenque, si estaba listo para verlo. Don Celestino le dijo que las tinas número 1 y 2 y 3 estaban en el punto exacto de la fermentación máxima de marzo, y que el horno de tierra estaba en la temperatura de máxima irradiación nocturna, que producía en ese palenque específico las condiciones que hacían posible la propuesta adicional sobre el tipo de procesamiento que el grupo podría necesitar y que requería que el líder viera personalmente la combinación específica del fuego y las tinas en esas condiciones porque esa combinación era el elemento más exclusivo del Palenque Bautista, y el que hacía posible lo que ningún otro palenque de Santiago Matatlán podía ofrecer con la misma capacidad y la misma discreción. El líder dijo que quería ver todo. Don Celestino se levantó de su banco, tomó la linterna de trabajo y caminó hacia el área de fermentación con el líder y sus 13 hombres, siguiéndolo con sus propias linternas, con la naturalidad del grupo que sigue a un guía que conoce el terreno. Llegaron al área central de fermentación con las linternas iluminando las tinas desde múltiples ángulos, esas tinas específicas de madera impregnada por 100 años de fermentaciones continuas, que en la luz de las linternas tenían ese aspecto de la madera viva, que solo produce el trabajo prolongado con los organismos de la fermentación, y que para los 12 mezcaleros en sus posiciones era el elemento más familiar del palenque, y para los 14 hombres del grupo era simplemente madera oscura con líquido en movimiento, cuyas propiedades específicas en esas condiciones de temperatura y actividad fermentativa de marzo no tenían ninguna representación en ninguna experiencia previa de ninguno de ellos, porque ninguna experiencia previa en ningún otro territorio les había enseñado lo que el líquido en fermentación del agave de los valles centrales de Oaxaca puede hacer cuando la temperatura del horno de tierra en máxima irradiación nocturna de marzo suma su efecto a la temperatura propia de la
Fermentación activa en las tinas que llevan 100 años acumulando la microbiota específica del proceso Bautista. Don Celestino le explicó al líder con la voz del maestro que describe su proceso a un visitante que quiere entender lo que está mirando, que las tinas número 1 y 2 y 3 estaban en la temperatura de fermentación máxima de marzo, que producía el perfil de compuestos aromáticos más complejo del ciclo anual del Palenque Bautista, que esa temperatura era el resultado de la combinación específica del calor del horno de tierra en su configuración nocturna de máxima irradiación y la actividad fermentativa del agave cocido en ese punto específico del proceso, y que esa combinación era lo que hacía que el mezcal del Palenque Bautista en marzo fuera irreproducible en cualquier otro palenque de Santiago Matatlán, porque ningún otro palenque tenía la misma geometría de relación entre el horno y las tinas que el Palenque Bautista había desarrollado durante 100 años de proceso continuo. El líder se inclinó sobre el borde de la tina número 1 con la linterna para ver el líquido en fermentación de cerca, con esa curiosidad del hombre que está evaluando lo que acaba de adquirir y que quiere entender el activo en todos sus detalles antes de establecer los protocolos de su uso. Fue en ese momento cuando Tranquilino activó desde su posición en el horno de tierra la fase de máxima irradiación con el ajuste específico de la distribución de la leña de encino que la configuración modificada de las piedras volcánicas del canal de conducción requería para producir el flujo térmico máximo hacia las tinas número 1 y 2 y 3, con la velocidad y la dirección que el plan requería. El calor del horno de tierra en su fase de máxima irradiación comenzó a moverse hacia el área de fermentación, con la eficiencia específica del sistema térmico que Tranquilino había calibrado durante la prueba del miércoles, y que en las condiciones reales de la noche del viernes, con el viento nocturno de los valles centrales, en la dirección que marzo produce con mayor frecuencia en esas laderas específicas de Santiago Matatlán, funcionaba con la precisión adicional que el elemento natural añadía al sistema artificial del canal de conducción de piedra volcánica. Las tinas número 1 y 2 y 3 respondieron al incremento de temperatura con la velocidad específica de los sistemas de fermentación viva, que Evaristo había calculado durante los días de preparación, basándose en 20 años de observación directa del comportamiento de esas tinas específicas bajo incrementos de temperatura similares producidos por condiciones naturales de la temporada. Y el vapor que comenzó a elevarse de las tinas tenía el color y el aroma y la concentración de compuestos de Sinosinosyam, alcohol de agave fermentado que en condiciones normales de destilación artesanal era la señal más valorada del proceso, y que en las condiciones específicas de esa noche de viernes, con la temperatura subiendo más allá del punto de destilación normal hacia el rango que el plan requería, era algo completamente diferente de lo que cualquier catador especializado del mercado de exportación habría reconocido como la señal del mezcal de primera calidad. Los 12 mezcaleros del Palenque se movieron en el área de fermentación, con la eficiencia específica de los hombres que conocen cada centímetro de ese espacio en condiciones de humo y vapor y calor extremo, con la naturalidad de quien ha trabajado en esas condiciones durante toda su vida adulta, y que no necesita ninguna orientación visual para moverse en ese ambiente porque el conocimiento de ese espacio reside en su cuerpo y no en sus ojos. Evaristo coordinó desde su posición junto a la tina número 2, el incremento progresivo de temperatura en las 3 tinas, con los ajustes específicos en la distribución de la mezcla en fermentación, que producían la homogeneidad térmica que el plan requería para que el proceso fuera consistente en toda el área de fermentación, y no solamente en las tinas más cercanas al canal de conducción del horno. Fortino activó el sistema de circulación de vapor entre el área de fermentación y el área de destilación desde su posición en el corredor de conexión con el movimiento preciso del especialista que ha operado ese sistema durante 15 años y que puede hacerlo en condiciones de visibilidad reducida por el vapor, con la misma exactitud que en condiciones normales, porque el conocimiento de ese sistema reside en sus manos y no en sus ojos. Lo que ocurrió en los siguientes 19 minutos en el área de fermentación del Palenque Bautista fue lo que ocurre cuando 14 hombres con linternas encendidas que lo señalan con precisión en la oscuridad, y el vapor del palenque entran al espacio más específico y más conocido de los 12 mezcaleros que lo conocen en condiciones de calor y humo y vapor, con la profundidad de toda una vida de trabajo nocturno en ese ambiente, y que están en posiciones desde las cuales ese espacio es completamente manejable para ellos, mientras es completamente desorientador para quien no lo conoce desde adentro, con el nivel de conocimiento que 100 años de proceso continuo en ese palenque específico han depositado en las familias que lo han habitado durante todo ese tiempo.
Las tinas número 1 y 2 y 3 del Palenque Bautista procesaron en 19 minutos lo que 100 años de conocimiento del fuego y del agave y de la fermentación de las laderas de Santiago Matatlán y 15 años de dominio del sistema térmico del horno de Tranquilino y 20 años de conocimiento de las propiedades de las tinas de Evaristo y la posición correcta de cada uno de los 12 mezcaleros en cada punto del área de fermentación habían preparado para producir con la eficiencia específica del proceso artesanal más completo y más completamente conocido por sus operadores de todos los palenques de la capital mundial del mezcal. Don Celestino no participó en la fase de ejecución, porque su función en el plan era la función del maestro mayor que preside sin ejecutar, que es responsable del resultado sin ser el instrumento de su producción, porque en la jerarquía del Palenque Bautista, la autoridad que diseña y la acción que ejecuta han sido funciones distintas durante 100 años de operación, que han perfeccionado esa distinción con la precisión que solo produce el tiempo suficiente en el mismo territorio con los mismos hombres haciendo el mismo proceso. Permaneció en su banco junto a la tina número 3, escuchando el fuego y el vapor, con la atención de 60 años de conocimiento de ese palenque específico que le permitía leer en el sonido de la llama y en el movimiento del calor en el aire exactamente lo que estaba ocurriendo en el área de fermentación sin necesidad de ninguna otra fuente de información. Con el termómetro artesanal en la mano y la vista puesta en el fuego del horno de tierra que en la oscuridad de la ladera de Santiago Matatlán mantenía el color específico de la máxima irradiación nocturna de marzo, con la consistencia perfecta del proceso que ha sido preparado correctamente para producir exactamente lo que el maestro que lo conoce completamente le ha pedido que produzca en esa noche específica de la capital mundial del mezcal. El sábado amaneció en las laderas de Santiago Matatlán, con ese cielo específico de marzo, en los valles centrales de Oaxaca, que sigue a las noches de destilación, cuando el humo del encino y el vapor del agave fermentado han impregnado el aire de las laderas con esa presencia específica que los habitantes de Santiago Matatlán reconocen como el olor del amanecer, después de una noche de palenque activo, ese olor que combina el humo de la madera que ya no arde con el vapor del alcohol que ya fue destilado, y el aroma específico del agave en todas sus fases del proceso, que en el aire fresco de la mañana de los valles centrales tiene una claridad y una completitud que las horas nocturnas de producción no producen, porque el amanecer de marzo en esas laderas específicas tiene la cualidad del aire que ha sido limpiado por el frío de la madrugada, y que recibe el olor del palenque con esa transparencia específica que hace que cada componente del aroma sea distinguible por separado para él. Hombre que ha aprendido a leer ese aire con la atención del maestro mezcalero, que lleva toda su vida aprendiendo que el olor del palenque en el amanecer es el registro más completo del proceso que ocurrió durante la noche anterior. Los opilotes de las laderas realizaron su vuelo matutino sobre los aguacatales y los agavales de Santiago Matatlán, con esa formación específica de las aves de los valles centrales que los mezcaleros de la región reconocen como el indicador más confiable de las corrientes térmicas de la mañana. Y el Palenque Bautista inició sus operaciones del sábado antes del amanecer, con Evaristo verificando el estado de las tinas de fermentación con la metodología habitual de la mañana posterior a una destilación nocturna de máxima capacidad, confirmando que cada tina estaba en su configuración correcta para el ciclo de producción del día y que los parámetros de fermentación correspondían al estado normal del proceso en la fase específica del ciclo productivo en que se encontraban. El trabajo de la noche anterior había sido completado por Evaristo y Tranquilino y Fortino con los 12 mezcaleros durante las horas posteriores al final del proceso en el área de fermentación, con la eficiencia de los hombres que realizan una tarea bajo la presión del tiempo disponible antes del amanecer, y con el conocimiento preciso de lo que la situación requería para que el sábado por la mañana el Palenque Bautista presentara exactamente el aspecto de una instalación de producción artesanal de mezcal que había realizado una destilación nocturna de máxima calidad y que estaba comenzando su jornada habitual con la normalidad de siempre. El humo del palenque artesanal de Santiago Matatlán tiene en su naturaleza específica una cualidad que Tranquilino conocía con la intimidad del maestro del horno, que ha observado el comportamiento de ese humo durante 15 años de noches de producción en ese palenque específico. La capacidad del humo de encino combinado con el vapor de alcohol de agave fermentado, de dispersarse en el aire de las laderas de los valles centrales, con una uniformidad que hace que su presencia sea indistinguible de 1900. La presencia del humo de cualquier otra noche de destilación normal, de cualquier otra temporada de producción del Palenque Bautista, sin ninguna concentración ni ninguna dirección que ninguna observación posterior pudiera identificar como diferente del patrón normal que ese humo produce en el aire de Santiago Matatlán en cada noche de producción de mezcal artesanal de primera calidad.
Los 4 vehículos del grupo habían sido conducidos por Fortino hacia los caminos de terracería de las laderas de Santiago Matatlán, que en marzo tienen la condición específica del suelo de los valles centrales de Oaxaca, que la temperatura nocturna y el rocío de la madrugada transforman en superficies que el primer sol de la mañana siguiente restaura a su apariencia habitual, sin dejar ningún rastro distinguible de ninguna actividad vehicular reciente, porque el suelo de las laderas de Santiago Matatlán tiene una memoria específica que los mezcaleros de la región conocen como la memoria de la tierra del agave, esa propiedad del suelo volcánico de los valles centrales que hace que la ladera recuerde siempre su estado anterior y regrese a él con la naturalidad de los procesos que no necesitan ninguna intervención humana para completarse. El domingo por la mañana, cuando los mezcaleros del turno temprano llegaron al palenque para el recorrido habitual de verificación antes del inicio de la jornada, encontraron exactamente lo que encontraban en cualquier otro domingo de marzo, en el palenque bautista. Las tinas de fermentación en el estado del proceso posterior a la destilación nocturna de máxima capacidad, con los parámetros de temperatura y actividad fermentativa correctos para la fase del ciclo en que se encontraban. El horno de 1900 es tierra en la fase de mantenimiento posterior a la noche de máxima temperatura, con las piedras volcánicas en la temperatura residual que ese tipo de noche produce siempre en ese horno específico, y don Celestino caminando el perímetro del área de fermentación con el termómetro artesanal en la mano, verificando el estado de cada tina, con la atención de siempre, esa atención específica del maestro mezcalero que lee en la temperatura de la fermentación toda la información que necesita sobre el estado del proceso con la misma facilidad con que otros hombres leen la hora en un reloj, porque es el tipo de lectura que ha realizado tantas veces que ya no requiere ningún esfuerzo consciente. El palenque bautista presentaba exactamente el aspecto de una instalación de producción artesanal de mezcal de Santiago Matatlán, que había tenido una semana ordinaria de producción máxima en su mes de mayor calidad del año, sin ningún elemento visible en ningún punto del palenque que comunicara a ningún observador externo que algo diferente de la producción de mezcal artesanal de primera calidad había ocurrido en el área de fermentación durante la noche del viernes. La desaparición del líder y sus 13 hombres produjo en la estructura criminal que los había enviado a operar en los valles centrales de Oaxaca el mismo patrón de reacción que la desaparición sin rastro de grupos armados en territorios que habían sido evaluados como indefensos produce invariablemente en las organizaciones que han construido su modelo de operación sobre la certeza de que la posesión de armas y la ausencia de protección institucional visible son variables suficientes para garantizar el resultado que buscan. Los primeros días fueron de búsqueda activa con exploradores enviados a los palenques de la zona, consultas en los mercados de Tlacolula y en los puntos de la carretera federal que podían haber registrado el paso de los vehículos del grupo, revisión de los caminos de acceso al palenque bautista con la metodología del grupo que busca evidencia de algo que debería ser visible si hubiera ocurrido lo que las alternativas racionales disponibles sugerían que debería haber ocurrido. No encontraron nada porque el humo del palenque artesanal de Santiago Matatlán en la noche de marzo no deja ningún rastro que ninguna investigación posterior pueda distinguir del humo de cualquier otra noche de destilación, de cualquier otra temporada de los 100 años de operación continua de ese palenque específico, y las tinas de fermentación del palenque bautista presentaban exactamente el aspecto y los parámetros del proceso de cualquier otro lunes de marzo de los 100 años que la familia llevaba produciendo el mezcal más complejo y más específico de la capital mundial del mezcal, con la consistencia que los importadores de exportación pagaban a precio premium, sin preguntarse nunca qué más podían hacer esas tinas, cuando el maestro que las controlaba les pedía que hicieran algo diferente de fermentar agave para mezcal de primera calidad. La leyenda comenzó a construirse en los palenques de Santiago Matatlán y en los circuitos criminales de los valles centrales de Oaxaca, con la velocidad específica de las historias que llenan un vacío de información, con el miedo y el respeto combinados que produce la desaparición sin rastro de un grupo armado completo en un territorio que había sido evaluado como indefenso. Se decía que las tinas de fermentación del palenque bautista tenían algo que ninguna otra tina de ningún otro palenque de Santiago Matatlán tenía: una temperatura específica de marzo y una actividad fermentativa del agave que el maestro que las controlaba manejaba con una precisión que el mundo exterior no podía evaluar correctamente, porque el mundo exterior no tenía el conocimiento de ese proceso específico, que 100 años de práctica familiar habían convertido en algo diferente de lo que cualquier descripción técnica del proceso de fermentación artesanal de mezcal podía anticipar para quien no lo había experimentado directamente en ese palenque específico, con ese fuego específico y con ese agave específico de las laderas de los valles centrales que solo los Bautista conocían con la profundidad que produce 100 años de presencia continua en el mismo proceso en el mismo lugar.
Se decía que don Celestino Bautista sabía hacer con el fuego del horno de tierra y con las tinas de fermentación, cosas que ningún manual de producción artesanal de mezcal podía describir completamente, porque esas cosas no se aprendían en ningún manual, sino en el trabajo directo con ese fuego y con esas tinas durante suficientes generaciones para que el proceso mismo te enseñara lo que podía hacer, cuando el maestro que lo conocía completamente le pedía que fuera todo lo que podía hacer en sus condiciones de marzo máximo. Se decía que el área de fermentación del Palenque Bautista tenía algo en su geometría específica de relación entre el horno de tierra y las tinas, que los maestros mezcaleros de los palenques adyacentes que visitaban las instalaciones observaban con esa incomodidad específica del hombre que percibe que un espacio ha cambiado de una manera que no puede nombrar con exactitud, pero que su instinto registra como la diferencia entre un espacio ordinario de producción artesanal y un espacio donde algo ha ocurrido que ha dejado en él una cualidad que ninguna cantidad de agave nuevo puede reemplazar completamente, porque esa cualidad ya está en la madera de las tinas y en las piedras del horno y en el suelo del palenque, de una manera que 100 años de proceso han depositado con una permanencia que es diferente de la permanencia de cualquier cosa que lleve menos tiempo en el mismo lugar con los mismos hombres haciendo el mismo trabajo. Ninguna de estas versiones era precisa en sus detalles, pero todas contenían la percepción correcta que importaba, que el Palenque Bautista era un territorio donde las reglas del poder armado no aplicaban con la misma efectividad que en cualquier otro punto de los valles centrales de Oaxaca, y donde el conocimiento del fuego y de las tinas de fermentación en sus condiciones más extremas era una ventaja técnica que ningún arsenal podía compensar independientemente del número de hombres y de vehículos que portara. El resultado práctico fue el mismo que habían producido el Golfo de México, y los hornos de Capula, y los hornos de tierra de Pénjamo, y el túnel del Diablo de Zacatecas, y el cañaveral del Papaloapán, y las bodegas de curado de los valles chiapanecos, y la cañada del Muerto del desierto chihuahuense, y las márgenes del río Yaqui de Sonora, y las pozas de salmuera del Pacífico baja californiano, y las cámaras de frío de los Altos de Jalisco, y las prensas hidráulicas de las laderas de Uruapan. Ningún grupo criminal volvió a interceptar cargamentos del Palenque Bautista en la carretera hacia Oaxaca de Juárez, ni a extraer mezcal certificado de los almacenes de las instalaciones, ni a presentarse en el Palenque exigiendo derechos de tránsito sobre la producción de exportación durante los años siguientes. Los mezcaleros del Palenque continuaron sus destilaciones con la puntualidad que el proceso del agave exige. Las tinas número 1 y 2 y 3 continuaron su ciclo de fermentación con la regularidad de los 100 años anteriores. Y el horno de tierra continuó encendiéndose cada noche de producción con la consistencia del fuego que no tiene ninguna razón para cambiar, porque el agave de las laderas de Santiago Matatlán y el encino de los valles centrales y el conocimiento del maestro que los combina han producido el mismo resultado con la misma regularidad desde antes de que ningún bautista de ninguna generación tuviera memoria de cuándo comenzó ese fuego. El mezcal de primera calidad que el Palenque Bautista produjo en las temporadas siguientes llegó a los importadores de exportación con los certificados de denominación de origen artesanal correctos, y el perfil organoléptico que los catadores especializados que conocían ese mezcal esperaban recibir con la consistencia que 100 años de producción habían establecido como la firma irreemplazable del Palenque Bautista en el mercado internacional de mezcal premium, indistinguible en sus características de sabor y aroma y textura de cualquier otra botella producida en cualquier otra temporada de marzo de los 100 años de historia de ese palenque específico. Ese mezcal terminó en las barras de los mezcalerías de Ciudad de México, y Los Ángeles, y Barcelona, y Tokio, con la disponibilidad perfecta de lo que siempre ha estado ahí, y cuya procedencia el consumidor que paga precio premium conoce únicamente como Santiago Matatlán, Oaxaca. Denominación de origen artesanal. Sin ninguna información adicional sobre lo que ocurrió en el área de fermentación del Palenque Bautista en una noche de marzo de 2022, que ningún registro oficial de ninguna dependencia del TAS, Gobierno del Estado de Oaxaca, tiene en sus archivos. Don Celestino Bautista Mendoza continuó al frente del Palenque hasta los 72 años, cuando Evaristo demostró con la completitud que el proceso de sucesión en los palenques artesanales de Santiago Matatlán exige que había alcanzado el nivel de conocimiento del fuego y de las tinas y del agave que la dirección del proceso requería, y don Celestino realizó la transmisión del conocimiento con la metodología específica de los saberes que no caben en documentos, sino en personas, caminando con Evaristo cada tina y cada piedra del horno y cada olla de barro del área de destilación.
Una última vez con la atención del maestro que transmite no simplemente el conocimiento técnico del proceso artesanal, sino la comprensión completa de lo que ese proceso puede hacer en todas sus condiciones posibles, incluyendo las condiciones que ningún manual de producción de mezcal artesanal tiene categoría para describir, porque esas condiciones no forman parte de ningún protocolo de denominación de origen artesanal, sino únicamente del conocimiento específico de los hombres que han llevado ese proceso hasta sus límites más extremos y que saben con la precisión que solo da la experiencia directa lo que esos límites producen cuando se les pide que sean todo lo que pueden ser. Se retiró al banco junto a la tina número 3 desde donde había presidido el palenque durante 40 años, ese banco específico desde donde podía ver simultáneamente el horno de tierra y las 4 tinas principales y la entrada del área de destilación con la perspectiva completa del proceso que ese punto específico del palenque producía, y que don Celestino había elegido como su posición central desde que su padre se lo había señalado cuando tenía 20 años como el punto desde donde él, maestro del palenque, podía leer el proceso completo con una sola mirada. Pasaba las tardes sentado en ese banco con el termómetro artesanal en la mano, porque algunos hábitos tienen una permanencia que no depende de la función, sino de algo más antiguo y más fundamental, escuchando el fuego del horno de tierra con esa variación específica que la fase del proceso produce en el sonido de la llama durante la jornada de producción, y que él había aprendido a escuchar como el lenguaje más completo del proceso que conocía. Murió una mañana de marzo con el humo del palenque en el aire de las laderas de Santiago Matatlán, con la presencia específica de las noches de destilación que se quedan en el aire de los valles centrales hasta bien entrado el mediodía, encontrado por Evaristo en su banco con el termómetro artesanal en la mano y la vista puesta en el fuego del horno de tierra que Tranquilino había encendido antes del amanecer, con la puntualidad de siempre y una expresión que su hijo describió después con la economía de palabras que los maestros mezcaleros de Santiago Matatlán usan para las cosas más importantes, porque en ese oficio las cosas más importantes no requieren muchas palabras para ser dichas completamente. Dijo que su padre tenía la cara del mezcal en el punto exacto de la primera destilación, cuando el vapor ha pasado por la olla de barro y el líquido que sale tiene la concentración y el aroma y la temperatura correctos. Y lo que queda es simplemente recoger lo que el fuego y el tiempo y el agave y el hombre que los conoce completamente han producido con la paciencia específica de los procesos que no tienen ninguna prisa, porque saben exactamente lo que van a producir y saben que ese resultado no va a cambiar independientemente de la velocidad con que el hombre que lo espera decida esperarlo. La próxima vez que levantes una copa de mezcal, cualquier mezcal en cualquier bar en cualquier ciudad del mundo, donde ese mezcal llegó desde las laderas de Santiago Matatlán, con el certificado de denominación de origen artesanal correcto, y el perfil organoléptico que los catadores especializados identifican como la firma irreemplazable de ese territorio específico de los valles centrales de Oaxaca, detente un momento antes de que ese líquido toque tus labios y piensa en el humo. No el humo como metáfora gastronómica que los menús de las mezcalerías de moda usan para describir las notas ahumadas del perfil de sabor con el vocabulario del sommelier que ha aprendido a vender la complejidad del producto sin entender nada de la complejidad del proceso que lo produce. El humo real del encino ardiendo en el horno de tierra de una ladera específica de Santiago Matatlán en una noche de marzo, ese humo que sube de ese horno específico, con el olor del territorio que lo produce, y que en el aire fresco de los valles centrales antes del amanecer, tiene una claridad que ninguna descripción puede anticipar completamente para quien no ha estado en ese palenque en esa noche de esa temporada, con el conocimiento de lo que ese fuego y esas tinas pueden producir cuando el maestro que los conoce completamente les pide que sean todo lo que pueden ser. Piensa en el precio real de ese mezcal, no el precio de la botella en la barra de la mezcalería, ni el precio del importador que paga denominación de origen artesanal premium, sino el precio que algunas familias pagaron con su propia humanidad para defender el derecho de seguir encendiendo ese fuego en esas laderas con su agave y su conocimiento en un territorio que el Estado decidió que no valía el costo de proteger. Y recuerda que el palenque bautista sigue ahí, con su fuego de marzo y sus tinas de fermentación activa y su humo que guarda todo lo que recibe con la misma discreción perfecta del proceso artesanal que no distingue entre el agave que viene a convertirse en mezcal de primera calidad y lo que viene a convertirse simplemente en parte del humo que el viento nocturno de los valles centrales lleva hacia el horizonte de las laderas de Santiago Matatlán, con la misma indiferencia perfecta con que lo ha llevado durante 100 años de noches de destilación, sin que ninguna autoridad de ningún tipo haya tenido razón para preguntarse nunca si ese humo guardaba algo diferente del mezcal de primera calidad que los Bautista y los guardianes del maguey han producido en ese palenque desde antes de que ningún registro oficial tuviera memoria de cuándo comenzó ese fuego.
Si esta historia te ha mantenido despierto, si has sentido el calor específico del horno de tierra de marzo y el olor del agave en fermentación activa y el humo del encino ardiendo en la oscuridad de las laderas de Santiago Matatlán, en cada una de estas palabras, suscríbete a este canal ahora mismo porque hay cientos de historias como esta esperando ser contadas desde los lugares más oscuros y más verdaderos de nuestra realidad. Dale like a este video, activa la campana de notificaciones y baja a los comentarios a decirme lo que piensas. Fueron los Bautista y los mezcaleros del Palenque hombres que usaron el único conocimiento y las únicas herramientas que 100 años de trabajo con el fuego y el agave de las laderas de Santiago Matatlán les habían dado para defender lo que ese trabajo había construido en un territorio que el Estado abandonó, o cruzaron una línea que ninguna tradición artesanal y ningún territorio sagrado puede justificar cruzar. ¿Hasta dónde llegarías tú si las tinas de fermentación que tu familia ha encendido durante 100 años en esas laderas específicas de los valles centrales, donde ningún otro maestro tiene el mismo conocimiento del fuego y del agave, fueran amenazadas por hombres que llegaron creyendo que el mezcal es simplemente alcohol y que el Palenque es simplemente un lugar donde se hace? El humo conoce la respuesta. La ha conocido siempre. Nos vemos en la próxima entrega.